Gente, hace relativamente poco salió el Plantas vs Zombies remasterizado y vaya basurota hecha con IA. Entonces tuve la brillante idea de volverme a jugar el Plantas vs Zombies original y claro, como acostumbramos en este canal, vamos a platinarlo. Y sí, me gasté 40 horas en platinarlo, no me arrepiento. Y qué mejor manera de empezar que disfrutar del modo historia, con este nivel que yo creo que la mayoría hemos jugado. Básicamente el objetivo en este juego es evitar que los zombies entren a nuestra casa y nos coman la cabeza. Pero a pesar de que este juego haya salido en el 2009, tiene bastantes modos de juego muy entretenidos, todo un GOTY. Cosa hermosa. Entonces jugamos bolos contra zombies, vamos a los niveles de la noche, conseguimos el primer logro súper sencillo que es Spudo, por totear a un zombie con una papaboom. Ahora te voy a tocar la jalea. Conseguí la Z para recolectar soles en la noche y conseguí el logro de No Fungus Among Us por pasarme un nivel de la noche sin ningún hongo. Lo que recomiendo es esta formación y hacerlo en los primeros niveles de la historia de la noche. Al seguir avanzando desbloqueo este libro que nos muestra las plantas y zombies que vamos descubriendo. Martillamos a los zombies, encontramos a Disco Stu y este socio nos ayudará para conseguir el logro de Disco is Undead, por hipnotizar a este zombie con esta Z. Re locos, papi, re locos. Papi, me encantan estos niveles que te van soltando resto de plantas y te toca ir ubicándolas. Boh. Ahora llegamos al siguiente mapa, el patio con piscina. En el primer nivel haré el logro de Don't Pee in the Pool. Esto es por no usar plantas que lancen algún tipo de guisante, por lo que yo usé esta formación que ven. Igual en este nivel el logro se hace súper sencillo. Aquí conocemos al viejo Dave. En su camioneta podremos comprar un montón de cosas útiles, como desbloquear nuevas plantas, como mejorar cosas del jardín zen, como conseguir logros como ese bendito del árbol, que próximamente hablaré de eso, y más cositas. En el nivel 5 de la piscina hice el logro de Explodonator, por explotar 10 zombies con una peta cereza. Y antes de llegar al nivel de la neblina conseguí el logro de Penny Pincher. Ay, nombre de mierda. Por agarrar 30 monedas seguidas en un nivel sin dejar desaparecer ninguna. Aquí simplemente sean ágiles, muchachos, y estén pendientes con las monedas. Me compré el doble girasol porque me encanta. Y de aquí damos el salto al mapa del techo y conseguiremos el logro de Grounded por completar un nivel del techo sin ninguna catapulta. Esta fue la formación que usé. Papi, toda una calidad, ¿sí o qué? Y con este nivel completamos la primera fase del platino, completar su historia. Derrotamos a este socio, así que abajo los zombies, arriba las plantas y abajo Westero. Con esto consiguiendo el logro de Home Law Security, así desbloqueando varios minijuegos y modos de supervivencia. Entonces vamos con la segunda fase para este platino, el postgame y sus minijuegos. Y ahora tendremos que jugar uno de esos minijuegos, el rompe jarrones, que consiste en que cada vez que uno rompe uno de estos jarrones sale o un zombie o una planta. Entonces tienes que organizarte para que según los zombies que te aparezcan, tú te los totees con las plantas que te den estos jarrones. Entonces, papi, toca probar suerte, toca ir con paciencia y hacerle. Pero para conseguir el logro de China Shop, tendremos que completar 15 niveles seguidos sin perder. Esto es complicado, pero con paciencia y disfrutando del juego se hace divertido. Entonces, papi, póngase música de fondo y ahí hágale. Vamos a abrir primero este. Vale, bien. ¡Oh, Kenny, qué chimba! Vale, vamos a poner este acá. Vamos a poner este acá. Vale, podemos abrir ahora este y vamos a matar a este con este. Vale, chill, Kenny, controlado. Controladísimo, mira. Muere, 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 muere. Listo, bien, perfecto. Vale, Kenny, chill, chill. A ver, Kenny, en teoría, el casco se muere en esta distancia con esto que tengo justo ahora. Pregunta seria. Teóricamente debería. Ahora voy a abrir el Perfecto. huevo. Kenny, tengo una idea. Mierda. Me llamarán loco. No le da. ¿Toca Era un aquí? zombie. Mierda. Uy, Kenny, me jodieron re feo. En efecto. Vale, bien. No. Ok.
¿Vale? ¿Vale? Ah, qué ni locura. Joleadísimo, Ahora abajo. joleadísimo. Ahora bajo acá. Y me guardo la pera. Vale, bien, chao. Listo. Se pasa, sigue derecho. Ay, gonor. De hecho, me la juego. Eso. Me la juego, Kenny. Listo, ya está hecho. Hechísimo. Ahora deme el ogro. Deme el ogro. Lo que no sabes es que son 20. Toma. Tin, 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 tin. Ahora vamos a hacer un poquito de jardinería. ¡Epa! También comienzo a dar los primeros pasos en el jardín zen, que esto nos ayudará a conseguir más monedas principalmente. Pero el logro que viene ahora es uno re random, porque nos toca ponerle mostacho a los zombies. Simplemente en cualquier nivel escribimos mustache durante la partida, así dándonos el logro de Ask Me About Mustache Mode. Uy, jueputa, papi, ¿cómo me ponen con el inglés? Bueno, Kenny, yo aquí dejo que se me arrimen. A ver si logro hacer el logro. Es que a Wanda le gusta que se la reime. Toca esperar a la siguiente ronda. ¡Eh! Wanda. ¿Qué? Escribe en el teclado Moustache. Escribe Moustache. ¿Cómo se en escribe? inglés. ¿Cómo se escribe? Moustache. Moustache. Ok, CH, ¿cierto? Moustache. Creo que sí. Moustache. ¡Opa! Buenísima, Kenny. Para eso lo traje. Pero es que uno puede usarlo porque tiene teclado. Pero no como lo haría. Ya en el celular. ahí como en BlackBerry. Me pongo a jugar los niveles de Last Stand, que básicamente es que a uno le dan una cantidad de soles específica y uno tiene que hacer su formación desde el inicio. Esto me encanta y yo puse esta formación, gente, que intenten pasar esas zungas. También me puse ahí a inventarme mis formaciones, gente, que esta es re curiosa, no es de la mejor, pero es mía, respétemela, socio. Otro de los niveles de minijuegos es el de Walnut Bowling, que consiste básicamente en lanzarle papas a los zombies. Y conseguiremos el logro de Roll Some Hats. Ay, papi, el inglés, Dios mío. Por golpear a 5 zombies seguidos con solo una nuez, o papa, o no sé qué sea. Completo más niveles como el de Pogo Party, que aparecen varios de estos zombies con el vainito ese del Happy Wheels. Muy importante que todo sea simétrico. Y mientras más seguimos avanzando, llegamos al último nivel de los minijuegos, la venganza de Zombiestein. No sé si se llama así, me acabo de inventar el nombre. Donde tendremos que derrotar otra vez a este bicho, y así consiguiendo el logro de Beyond the Grave, por completar los 20 minijuegos. Pero, ¡ay! Papi, se viene lo más difícil, la fase final, los niveles de supervivencia, el gran árbol y la historia plus. ¡Generen rápido! Y comenzamos esta fase con el logro de Good Morning, por completar un nivel del día usando solo hongos y champiñones, o sea, las plantas de la noche. Este lo podremos conseguir súper fácil en el modo supervivencia de día. ¡Epa! Kenny, ¿algunas palabras para el logro, por favor? Duro. Aquí sigo haciendo niveles de supervivencia con la estrategia del ajo, que es mandar a los zombies a los 3 campos de la mitad para que a los extremos llene todo de girasoles y así poder recolectar resto de soles. Así haciendo súper sencillo conseguir el logro de Sunny Days por recolectar 8000 soles en una partida. Facilito. Fácil. ¡No! No. Una pera. Una pera. Y aquí para que sea bonito. Listo. Sí, justo con el nivel. Y espere, para que se vea más bonito. ¡Epa! Dios, la simetría, Kenny. ¿Cuál simetría? La parte de arriba no es simétrica con la de abajo. Pero nadie se dio cuenta. Yo sí. Pero esta estrategia no la tomen en cuenta para después, porque van a venir modos de supervivencia aún más difíciles y que los necesitaremos hacer de una forma en concreto para poder farmear demasiado dinero. Pero llegamos al logro más difícil de todo el juego, o bueno, el que más se me dificultó. Estoy hablando del logro Better of Death, por completar 10 niveles seguidos del minijuego Yo Zombie.
El problema es que los últimos niveles se ponen demasiado difíciles, haciendo que cada sol que se recolecta sea clave. Y bueno, este minijuego consiste en que ahora nosotros vamos a ser los zombies. Entonces cada vez que matamos a un girasol, vamos a conseguir soles para nosotros poder usarlos en invocar un zombie. Pero papi, hay formaciones que se agarra, ¿eh? Entonces yo lo que aquí recomiendo es testeen demasiado. Conozcan las mecánicas tanto de los zombies como de las plantas y así hagan ustedes sus propias estrategias. Vean qué es lo que más les sirve para ahorrar la mayor cantidad de soles. Porque aparte aquí hay otra complicación y es que en los últimos niveles o mientras uno más va pasando los niveles hay menos girasoles, o sea puedes invocar cada vez menos zombies. Entonces gente, ahorren. Vale gente, en teoría estamos en el último vaino. En teoría primero esto para acá. Desactiva esas dos. Listo, chao, perfecto. Ahora, necesito desactivar estas vainas. Esta estrellita porque esa estrellita me va a joder muchísimo. Uy, carajo, esperen, primero me como esto y ya. No, soy una hueva. Cómaselo. Bien, uy. Bien. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Tenemos 1100, gente. Tenemos 1100 para hacer historia y conseguir ese bendito logro. A ver, ¿este podrá con los dos zombies? No creo. No creo. ¿O sí? ¡Coma! ¡No! Ahora la siguiente línea sería ir por esta. Y con mi negro. Con mi negro, carajo. Con mi negro, carajo. Ahí ya hacemos eso. Aquí vamos a asegurar con uno de la cubeta. Carajo, pero gente, esperen. Sí o sí tenemos que hacer esto ya. Que esto se coma este. Primer girasol. Y después se explote la papa aún. Tenemos que hacerlo ya. Hay sopas. Hay sopas. Hay sopas. ¡Explota, explota! ¡No! Si me toca este. Gente, voy a gastar como loco. Ya me vale verga todo. Mentiras, tampoco tanto, pero... ¡Explote, explote! Bien, perfecto. Y ahora podemos poner uno de la escalera acá. Y nos rushamos esto de manera impresionante. Gente, creo que conseguimos el logro. Ya solo es que el chiquitín se coma esa papa y listo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué rico, Dios mío. Sí estoy grabando, ¿cierto? Kenny, en teoría ya completando esto ya terminó el logro, ¿cierto? No, te falta un nivel. No era llegando al 10. No, sí, Choris. Kenny, usted habla pura... Bueno, dénmelo. Denme el logro. Facilito, Kenny. Facilito. Bueno, ahora ese. What the Hagamos fuck? este. Y que esta mierda. Y mientras iba completando más minijuegos y iba avanzando con el jardín zen, pude comprarle al loco Dave todas las plantas, así consiguiendo el logro de Morticulturalist. Papi, la dije una chimba. Sigo con los modos supervivencia y conseguí 2 logros en este nivel. El de Popcorn Party por destruir 2 zombies gigantes con los cañones de maíz en un nivel. Y el de Nobel Peace Prize por completar los desafíos finitos de supervivencia. ¿Y a qué me refiero con desafíos finitos? Pues que estos sí se acaban, pero vamos ahora con el modo infinito. Que aquí testé esta estrategia con los gatos, aquí esto sin ver ningún video, simplemente yo, pero no era lo suficientemente eficaz, entonces me derrotaban resto, pero al menos conseguía moneditas, que estas nos iban a servir demasiado, porque lo que se viene, uy papi, tenemos que gastar un resto. Sin embargo, con esta estrategia papi, llegué hasta 26 banderas, ni tan mal. El problema es tener tanto negro en el equipo. ¿Cómo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Racista! Pero ahora gente les contaré una de las cosas que más me costaron, y es el gran árbol, que básicamente consiste en que al lado del jardín zen hay una plantica. Esta tú la tienes que cultivar hasta que sea un árbol súper alto, pero yo no sabía exactamente cuántas veces tenía que comprar semillas para que creciera. Entonces papi, yo la verdad, yo iba a ciegas y me desesperaba cada vez que veía que no conseguía el logro. Estoy haciendo el logro de comprar estas chimbaditas. Espero no estén comentando nada raro los muchachos. Y a ver si ya por fin, después de gastarme $25,000, ya me cuenta esta vuelta. A ver. Ya me logro, ¿no? ¿Mi logro? ¿Y mi logro? ¿Y mi logro? ¿Y mi logro? Aún no. ¡Ah!
Por lo que para esos momentos me dispuse a mejorar resto mi jardín zen, comprar las distintas zonas, sembrar las plantas donde son y hacerlas crecer al máximo para luego venderlas a su máximo precio. Y esto, da resto de plata. Pero me preguntarán, ¿cómo se consiguen las plantas? Papi, aquí le digo. ¿Y quién es este amigo? ¡Soy Papaleta! ¡Papaleta! ¡Dame paleta! Básicamente yo cómo conseguí las plantas y cómo conseguí el oro fue jugando el modo supervivencia infinito con esta estrategia, que les dejaré el video tutorial en los comentarios para que usen esta formación, pero básicamente deben llegar a lo que ven en pantalla. Para así con el pasar del tiempo, después de farmear plantas y después de farmear tantas monedas, conseguiremos el logro de Towering Wisdom, por hacer que el gran árbol llegue a 100 pies de altura. Hacer crecer el tronco. Listo. Entonces, hagamos esto. Y miren, gente, acá hay referencias a los otros juegos de esta vaina. Miren, aquí sí es, totales. Aquí está este bicho. Gente, ¿ustedes jugaron con este bicho? ¿O soy el único que ha jugado con este bicho? ¿O han jugado el Suma, creo que era? No, Suma, no. Este. Gente, ¿cómo se llamaba este juego? Y miren, aquí están los chinos. Y 96, gente, miren. Uno, hay 97. Aquí, otro. ¡Oh! 98, otro. ¡Uy! Y... Lopsis, te lo dedico. Perfecto. Que le pregunté a la IA de Google y me dice que toca conseguir 245.000 monedas para conseguir este logro. Papi, el vicio. Luego me puse a jugar en directo el modo historia, ahí charlando con la gente, ahí de tranqui y toda la vuelta para hacer la historia plus. Y esto sí es un poquito demorado, por lo que quise hacer directo, porque tenemos que jugarnos... ¡Cállese, zombie chimbo! Porque tenemos que jugar el Plantas vs Zombies hasta cierto punto en la historia. No se escucha el juego, carajo. Y me preguntarán, ¿para qué queremos hacer otra vez la historia? Pues papi, para conseguir el logro de... Uy, papi, no va a pronunciar esa mondada. Que básicamente es por descubrir al Yeti. Me parece un poquito vergüenza, gente. ¿A ustedes no les parece vergüenza que el Silk Song esté más barato que el refrito de Plantas vs Zombies? ¿A ustedes no les parece eso una vergüenza? Si fuera el director de Plantas vs Zombies, en vez de cagarla, lo haría bien, muchachos. Porque yo haría el Plantas vs Zombies 2 para PC. Papi, ¿ustedes se imaginan eso lo que la rompería? Este se encuentra cuando jugamos nuestra segunda partida y está en el mapa 4 en el nivel 10 y me salió de manera espontánea, así dándonos el logro. Y ese es el logro final, gente, así que lo logré. LOL. Gente, este es un platinazo el cual recomiendo un montón, uno de los grandes clásicos de los videojuegos que es desafiante y divertido a la vez. Solo estén pendientes con los logros de pasar un nivel con ciertas plantas y farmeen el modo supervivencia como les dije para tener muchísimo dinero. Entonces pues nada, gente, un besito y cuídense. Y ya si llegaste para este punto, te recuerdo que te puedes suscribir, que me ayudas muchísimo para que podamos seguir trayendo calidad de videos. Muchísimas gracias a todos los que me han apoyado y espero que les siga gustando mi contenido. Aquí les deja como recomendados... Ay, carajo, no sé hablar tan rápido. Ay. Listo, se les deja como recomendados algunos videitos de antes. Y pues eso, mis reyes y reinas, que me les vaya bien y tengan un bonito día. Vemos. ¿Aún no?